Bueno, continuemos con nuestro módulo de evaluación de hombro dentro de nuestro curso de ultrasonografía musculoesquelética y hablamos de la posición 3. La posición 3 de evaluación, entonces, similar a las previas, a la 1 y la 2, el paciente debe estar cómodamente sentado y le vamos a pedir que coloque su mano en el hombro contralateral al que vamos a evaluar y nuestra sonda la vamos a ubicar en la región posterior. Esta es una posición para evaluación del segmento posterior del hombro y la posición es como la mostramos aquí, básicamente colocando entonces su mano en el hombro contralateral y vamos a referirnos a el segmento anatómico. Ubicamos entonces nuestra sonda en eje largo para el infraespinoso, es muy fácil de ubicar. Básicamente buscamos la estructura ósea de la espina, lo que está por debajo es el infraespinoso, por lo que está por encima pues el supra, que ya lo hablamos previamente, y vamos a arrancar entonces nuestro colocación de la sonda en eje largo del infraespinoso y vamos de cefálico a caudal. Posteriormente vamos a girar nuestra sonda a 90 grados para obtener y visualizar el eje corto de este segmento muscular. La información que vamos a obtener está resumida aquí en esta ecografía. Básicamente entonces, identificación de estructuras anatómicas fundamentales, que ya lo sabemos hacer. Buscamos patrón de hueso con sombra acústica posterior, imagen hiperecogénica y por su forma redondeada, pues ya sabemos que es la cabeza humeral con algo de contenido de cartílago acá. Luego hacemos el seguimiento de las estructuras que lo están alrededor de él y miremos que la cápsula, por ser rica en tejido fibroso, es más hiperecogénica. Luego viene una estructura triangular como se muestra aquí, que es el labrum. Recordar que la ecografía no es un examen para valorar labrum. Uno aquí puede ver algunas lesiones cuando están en esta zona, pero el estudio pues del labrum es una artroresonancia. Podemos mirar la ventana acústica de nuestra articulación. Entonces esta posición nos permite intervencionismo y descripción anatómica. Entonces nuestra articulación glenohumeral la podemos ver en posición 3. Al frente de nuestro húmero pues está la glenoides con su típica forma, dentro de la cual pues el patrón ecográfico ya es reconocible y vemos muy claramente la escotadura espinoglenoidea, donde está el nervio supraescapular y el ligamento espinoglenoideo. Encima de nuestra glenoides, en este segmento, por la posición en que ponemos la sonda, entonces evaluamos el músculo infraespinoso con su patrón muscular normal y su gran tendón intramuscular que se está dirigiendo, miren, hacia lateral, hacia la zona de inserción en su huella. Básicamente un dibujo donde describimos similarmente los hallazgos de esta ecografía para poder luego entenderlo dinámicamente. Entonces, en eje largo del infra ubicamos nuestra espina, por debajo de la espina está colocada nuestra sonda y esta es la primera imagen que vamos a obtener, donde claramente entonces el húmero con el tendón del infraespinoso insertando en su huella. Debemos conocer el tamaño de la huella, debemos conocer las características de cada uno, el patrón muscular, el patrón tendinoso intramuscular, cartílago, redondel del húmero, la huella en toda su extensión. Miren cómo se ve perfectamente aplanada. Nos volvemos más hacia medial y evaluamos pues toda la articulación desde posterior, donde lo primero que identificaríamos entonces es nuestra glenoides. Lectura de sonido, entonces ya sabemos que aquí en la fosa espinoglenoidea hay un panal de abejas, ya sabemos leer, panal de abejas o mora, como la quieran llamar, es el nervio supraescapular, el ligamento espinoglenoideo y aquí también pues hay estructuras como vasos. En esta posición básicamente entonces evaluaremos el infraespinoso y el redondo menor. Recordar que cada una de estas huellas debe ser estudiada para poder documentar patología, conocer sus características de tamaño y morfología en general. Básicamente el redondo menor lo vamos a ubicar pues después de haber evaluado el infraespinoso en la misma posición donde acabamos de evaluar todo este segmento reconocible, la glena, el labrum, la cápsula articular. Y en nuestro eje anatómico vamos pues básicamente a identificarlos en eje largo. Volvemos a
hacer énfasis en la posición 3 con nuestro sonda en eje largo respecto al infraespinoso. Vamos a obtener esta imagen donde se diferencia pues el aglenoides y el húmero, que son las dos primeras estructuras, pero también podemos ver el labrum, todo el tendón en su trayectoria desde intramuscular hasta su huella del infraespinoso en este caso. Y si descendemos más, pues vamos a poder ver el redondo menor, tanto en longitudinal como en transverso o en eje corto y eje largo, como prefieran llamarlo. Este es el esquema anatómico. Recordar que el redondo menor es más inferior al infraespinoso, pero también es más medial. Así que nosotros, si lo vamos a reconocer, pues podremos verlo en ambos ejes, en el eje corto y el eje largo. Y básicamente en el eje corto, la parte muscular nos va a dar una imagen como esta, donde el redondo menor pues es mucho más pequeño que el infraespinoso y sus tendones intramusculares también son muy característicos. El del infra tiene una forma como de una M, por decirlo así, y este es serpenteado o forma de S. Básicamente esto sería la información de la parte más superior y de la parte posterior del hombro, posterior superior, en posición 3. Para evaluar entonces el infraespinoso y el redondo menor. Pero continuemos de una vez entonces con la acromioclavicular, que la he dejado en este espacio. Sin embargo, la podemos evaluar en cualquiera de las otras posiciones. La articulación acromioclavicular es muy fácil de identificar. Se llega al borde de la clavícula. Característicamente él tiene una ligera prominencia, y en ese desnivel es donde vamos a colocar nuestra sonda en el eje de la clavícula, en el eje largo de la clavícula, y vamos a tener esta imagen donde vamos pues a reconocer el acromion y la clavícula, que es lo más importante. Luego la ventana acústica que produce nuestra articulación con su menisco acromioclavicular, y se pueden evaluar claramente los ligamentos acromioclaviculares superiores. Si nosotros colocamos nuestra sonda más hacia el lateral, pues vamos a ubicar el patrón muscular del deltoides y vamos a poder evaluar el supra en toda su longitud, y podemos hacerlo de manera dinámica como lo vamos a mostrar. Entonces esta es la imagen que tenemos que concentrarnos a conseguir para evaluar y hacer intervencionismo también en la acromioclavicular. Miremoslo dinámicamente: la clavícula, el menisco acromioclavicular, ligamentos superiores, y si nos lateralizamos como hemos hecho ya aquí, vamos a ver dinámicamente, por ejemplo, un signo de pinzamiento, si lo llega a presentar en estas maniobras de abducción en el borde lateral. La acromioclavicular nos permite entonces hacer intervencionismo diagnóstico para muchas patologías, principalmente la artrosis, pero también en luxaciones como en este caso el signo de la tecla de piano, el menisco acromioclavicular, cápsula articular. Ya conocemos los patrones identificables, el acromion, y esta es básicamente la imagen que siempre queremos tener: acromion clavícula y articulación acromioclavicular. Recordarla para poder continuar luego haciendo intervencionismo y diagnóstico patológico. Esto es todo por ahora con el segmento de anatomía de hombro. Continuaremos luego en otro segmento.